Bueno, continuamos entonces con lo que es trauma abdominal. Bien, entonces se resume esto en el manejo de un algoritmo rápido y de preferencia práctico. Miren, el trauma abdominal está categórico. La localización, la cinemática del trauma, cualquier indicio, síntoma o signo que nos derive a una lesión orgánica externa evidenciable, un trauma penetrante o no un trauma cerrado, pues se lo debe determinar como tal. Recordemos que debemos dividirlo en si es trauma abdominal abierto o penetrante o trauma abdominal cerrado o contuso. Para esto es simplemente determinar qué estructura debe atravesarla para determinar esto. Si atraviesa el peritoneo parietal, se considera un trauma abdominal penetrante o abierto. Si no lo hace, pues es un trauma abdominal cerrado. Nuevamente, igual que en trauma torácico, no se debe confundir cualquier lesión punzocortante con trauma abdominal penetrante. Recordemos que dependiendo de la constitución del paciente puede variar el panículo adiposo entre 2 hasta 15 centímetros o más incluso. Entonces, muchas veces las lesiones por arma blanca no llegan a ser penetrantes, o por proyectil de arma de fuego, ¿no? Siguiendo si fuera de la dirección del proyectil de forma lateral. Y entonces debemos explorar la herida muchas veces sin duda. Esto simplemente abrir la herida, prolongar la herida que se haya originado inicialmente, se explora con el dedo, obviamente esto con todas las medidas de antisepsia, ¿no? Se debe calzar un guante estéril y de atravesar el peritoneo parietal, pues se considera trauma abdominal penetrante. Esto es importante hacerlo. ¿Qué tal si buscamos la herida y no ha atravesado? Pues simplemente se realiza una buena hemostasia, tal vez de acuerdo a la trayectoria, si es que es muy profundo la trayectoria de la lesión, se puede colocar un drenaje Penrose para evitar hematomas y se sutura la herida sin ningún problema. El paciente no tiene que ser derivado a un centro especializado de trauma, ni mucho menos. Pero ¿qué tal si es penetrante? Pues es importante aclarar porque con este pequeño resumen algoritmo pues vamos a determinar qué debemos hacer. Bien, en este esquema entonces vemos entonces si es que es un tramo abdominal abierto o cerrado. De ser cerrado o abierto debemos categorizar al paciente si es estable o inestable, estable o inestable. ¿Cómo nosotros podemos determinar que el paciente está estable o inestable? Pues con los signos vitales. ¿Sí? Recordemos que la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, siguen frecuencia respiratoria, o sea, todos los signos vitales o parámetros vitales nos va a indicar si el paciente está o no con una alteración. Supongamos que tiene un paciente de 40 años de edad con una frecuencia cardíaca de 130 por minuto, presión arterial de 70-30, con una frecuencia respiratoria de 32, no podemos decir este paciente está estable, ¿no? Está francamente inestable, ¿no? Pero si el paciente, no importa si tenemos un paciente con trauma abdominal penetrante o cerrado, tuviera una presión de 120-80, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 22, ¿no? Entonces podríamos considerarlo estable. Obviamente la edad importa mucho por el tema de la reserva fisiológica. Personas de los extremos de la vida, menores de 10-12 años, mayores de 45-50 años, pues sí empiezan a tener comorbilidad asociada y pueden disminuir esta reserva funcional, afectándoles mucho una pérdida pequeña de sangre incluso. Entonces es importante aclarar eso. ¿Por qué es importante determinar esto? En un paciente con trauma abdominal cerrado o penetrante, si el paciente está inestable, no se puede pensar en realizar cualquier tipo de estudio, lavado peritoneal diagnóstico, ecografía FAST, grafía, no. Se tiene que intervenir quirúrgicamente al paciente, obviamente, como les decía, con alta sospecha clínica de que el cuadro, ya sea shock hipovolémico o signos de irritación peritoneal, pues se encuentran establecidas, ¿no? Entonces se ingresa a quirófano para evitar comorbilidad, inclusive el deceso del paciente. Pero ¿qué tal si el paciente está estable? En el paciente con trauma abdominal penetrante o abierto, pues es discutible. Ya mucha literatura colombiana, americana habla de esperar, de ser más cautos y básicamente no a todos los pacientes con trauma abdominal penetrante se debe operar, ¿sí? Se debe esperar si está estable, evaluar nuevamente en 2 días, no más, si es que el paciente no empeora,
no existe ningún tipo de daño orgánico intraabdominal, pues el paciente es dado de alta. Pero en alguna literatura hablan de que todo trauma abdominal penetrante debería ser explorado, ¿ya? Porque muchas veces existen lesiones pequeñas, mínimas, que inicialmente no justifican la cirugía, pero al pasar del tiempo, horas o días, puede convertirse en un drama. Por ejemplo, lesiones puntiformes en ciego, lesiones puntiformes en duodeno, lesiones puntiformes en colon izquierdo. Imagínense, son pequeños orificios, pequeñas salidas de material, pero que si pasan 2 días, pues ya son boquetes de 1 centímetro, 2 centímetros con gran salida de material fecal o material de contenido intestinal. En el caso del duodeno, de solución muy complicada. Pero si ese paciente hubiera sido identificado y operado durante las primeras horas, pues el resultado hubiera sido diferente. Es por eso que muchos hablan de explorar. Bueno, con esto del debate se hacía con la cirugía abierta, ¿no? Está muy bien. El tema de la cirugía abierta, pues muchas veces se hacen grandes incisiones que aumentan la comorbilidad del paciente. Hay a veces más complicaciones por infección de la herida, por ser grande, presencia de seromas, hernias a futuro. Entonces sí, no era tan justificada y se tenía que ser un poco más cauto en operar al paciente. Pero con el advenimiento de la laparoscopia diagnóstica y mucho más ahora con los cirujanos laparoscopistas que son más diestros y resuelven casi todo por vía laparoscópica, pues exploramos la cavidad, vemos que existe una lesión, pues la reparamos, la resolvemos y evitamos esa comorbilidad asociada. El paciente está estable 1 o 2 días máximo y a la casa, con la seguridad de que no va a haber complicaciones. Supongamos que sigamos el esquema de manejo de americano. Tenemos 10 pacientes con trauma abdominal penetrante estable. 9 se recupera, mejora y se va, pero 1 o más se pueden llegar a complicar. En la complicación de este, pues puede concluir una peritonitis, una irritación peritoneal, puede haber inclusive el deceso del paciente, ingresando a terapia intensiva, complicándose. Dirían, bueno, por lo menos 9 no se han operado, solo 1 han necesitado operar, pero con graves complicaciones. ¿Por qué deberíamos poner en riesgo ese 1? Obviamente, hablamos económicamente, pues sí, no es, no, no es de mucho beneficio operar a muchos pacientes por una laparoscopia exploradora, porque si es parte de un seguro, pues es costoso. Entonces, con ese parámetro económico, pues hace que los estudios tengan un sesgo con el tipo de observaciones o indicaciones que puedan dar, ¿no? Como les digo, es recomendable hablando con la familia, explicándoles los pros y contras de esta cirugía de laparoscopia exploradora, pues yo pienso que la mayor parte de los familiares y el mismo paciente aceptaría la cirugía, siempre y cuando esté en un centro de resolución laparoscópica. Pues de nada serviría que diga, bueno, vamos a resolver y al final le terminen ¿no? Convirtiendo la cirugía en una cirugía abierta, cruenta. Entonces no existe algún beneficio por esto. Puede pasar solo con el caso de que existan lesiones múltiples, graves lesiones que no son diagnosticadas y que obviamente por la vía laparoscópica sería imposible realizar, aunque el cirujano sea muy diestro. Bien, aclarando esto porque cuando lean van a ver que el trauma abdominal abierto estable se maneja de forma conservadora. De hecho, los testos de trauma hepático y todo eso lo mantienen así, ¿no? Pero mi recomendación personal pues es esa, ¿no? De hablar y de acuerdo todo del paciente, pues qué tal si está muy estable, qué tal si es una lesión mínima y la ecografía no nos da datos, laboratorialmente está, como tiene una buena edad, el paciente no quiere, entonces mantienen un manejo casi conservador. ¿Para qué se van a arriesgar? Pero si es que el paciente presenta algún dato laboratorial, ecográfico, clínico o el paciente mismo indica el deseo de evitar cualquier complicación, pues tal vez le dan esa opción, ¿no? De la laparoscopía exploradora. Ojo, no estoy indicando la parotomía. La parotomía es la cirugía abierta formalmente. Bien, pero tenemos el otro dato, el otro caso de trauma abdominal cerrado estable. En este, muchas veces puede no haber lesiones serias, graves. Y me dirán, pero ¿por qué, doctor, en este del trauma abdominal abierto podría haber lesiones? Porque hay un objeto de por medio. Es un arma blanca que muchas veces no atraviesa completamente, pero atraviesa la punta y lesiona el intestino.
o es un proyectil de arma de fuego que por esquirlas o por diferentes lesiones pues lesiona. De hecho, el tramo abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego es una indicación de laparoscopía o laparotomía inmediata, ¿no? Si el paciente está estable o inestable, inclusive. Pero en el tema de lo que es si está estable en un tramo abdominal cerrado, pues tenemos opciones. Podemos partir por una ecografía FAST, ¿sí? Una ecografía focalizada del paciente con trauma, que se lo realiza en su misma cama de emergencia y se identifica algún tipo de líquido encontrado en la cavidad peritoneal, con el fin de determinar o evitar complicaciones en el paciente. De haber líquido en el interior, pues se ingresa, se opera. Lavado peritoneal diagnóstico. A continuación vamos a revisar cómo se hace, qué indicaciones tiene, pues sí es importante realizarlas. En algunos pacientes, cuando no se cuente COFAS u otro tipo de estudios, por ejemplo en el área rural le serviría bastante, donde no se tiene COFAS y mucho menos una tomografía. La tomografía sin duda es un estudio que se debería realizar en la sospecha de algún tipo de alteración no identificada con los anteriores métodos y que es necesaria para el alta del paciente, porque muchas lesiones van a ser evidentes, ¿ya? Muy evidentes, pero algunas sí necesitan de una tomografía, ¿ya? Pero de no ser necesaria ni siquiera se la pide. Yo sé que muchas escuelas indican la tomografía como algo estándar de muchas lesiones, muchas alteraciones, pero no es factible en nuestro medio, ni mucho menos en algunos medios rurales, ¿no? Primero por la disponibilidad y otro por el costo, ¿no? Bien, el paciente con trauma abdominal cerrado inestable se opera, como se indicaba. Bien. El lavado peritoneal diagnóstico. El lavado peritoneal diagnóstico nos va a ayudar en pacientes con alteraciones en los cambios de conciencia. Supongamos que el paciente tiene un Glasgow 4 o 5 sobre, ¿no? Entonces el paciente va a ser difícil, de 5-15, ¿no? Y obviamente el paciente no va a poder ni siquiera indicarnos si hay dolor, ¿no? Por el estado de conciencia en el cual se encuentra. O pacientes que están en terapia intensiva, que han sido operados por un traumatismo encefalocraniano, pero a la vez tienen un traumatismo por indicios de signos de quimosis a nivel abdominal. Se sospecha un trauma abdominal cerrado con alguna consecuencia en órganos macizos o vísceras huecas. Entonces se debe tener un medio para identificar si existe o no alguna lesión interna. En traumatismo encefalocraniano, como les decía, intoxicaciones alcohólicas, uso ilícito de drogas, cambios en la sensibilidad como plegias, paraplegias, lesiones en costillas como las 789, izquierda o derecha, exámenes físicos dudosos donde el paciente está alterado, está en estado etílico, entonces son cuadros en los cuales nos va a dificultar mucho. Este lavado peritoneal diagnóstico se lo realiza de la siguiente forma. Bien, en esto vamos a observar que existen dos métodos, ¿no? Pero las indicaciones están, ¿no? Un trauma abdominal cerrado, un trauma abdominal penetrante, pero con alguna duda diagnóstica, o un trauma abdominal donde se haya encontrado donde se sospeche de múltiples lesiones. Tenemos dos métodos, la técnica abierta y la técnica cerrada. Sin duda la técnica abierta es la que muchos practican por el temor de que al incidir con una aguja en la técnica cerrada puedan lesionar algún órgano. Bien, cuando están embarazadas o incisiones previas por el miedo de adherencias o embarazos, se realiza en la región supraumbilical, indica. Si bien es mejor realizar por la vía umbilical para evitar pues alteraciones en la estética en la paciente, pues aquí como el video se ve, pues muestra una incisión infraumbilical, ¿no? Es una incisión 2-3 centímetros máximo. Si llegas a la fase, muchas veces en pacientes obesos eso es muy dificultoso, en la zona más delicada, más delgada para llegar a la cavidad peritoneal, pues el ombligo, no se ayudaría mucho. Si ingresa un punto en solo la aponeurosis para traccionar y realizar una incisión y poder atravesar la línea alba. Como estar en la línea alba, pues liberamos la posibilidad de lesionar los músculos y causar más sangrado. Una vez que ingresamos con una pinza hacia la cavidad, llegamos al peritoneo parietal y traccionamos el peritoneo parietal e incidimos con una pequeña corta, siempre teniendo en cuenta de posibles adherencias y evitando lesiones en las vísceras huecas. Es una pequeña incisión, inclusive con una inspección digital se puede lograr, ¿no?, separar un poco los tejidos e introducir la técnica se debe hacer también. La técnica se da porque no sabemos que estamos funcionando, se introduce y se empieza a aspirar.
¿no? Esa es la variante que muchos tienen miedo, ¿no? Es la técnica de Seldinger modificada. Bien, pero en la técnica abierta estamos seguros de que no estamos incidiendo sobre ninguna estructura hueca, entonces se introduce y inicialmente se realiza una aspiración. Muchas veces con este hecho ya catalogamos como positivo el lavado peritoneal diagnóstico, pero es necesario en aquellos pacientes en los cuales no tengamos algún tipo de resultado evidente, pues la administración, cerramos un poco para que nos salga la solución cristaloide que vamos a incluir. Puede ser 500 ml hasta 1 litro, he visto que algunos ponen, y con una cierta presión pues se introduce casi todo. Después de haber introducido todo, se mueve ligeramente al paciente y se pone al recipiente en una zona inferior al paciente para que por simple gravedad pues baje el líquido. Lamentablemente no se recupera todo, pero por lo menos se debe pretender recuperar 200 a 300 ml de todo el líquido que se ha introducido, ¿no? Esto cuando estamos hablando de 500 ml que se hayan, ¿no?, y tener una muestra de este líquido, ¿no? Se envía ácido químico, esta muestra, este líquido obtenido después del lavado, y se va a volver positivo cuando hayamos más de 100.000 glóbulos rojos, más de 500 glóbulos blancos, o encontrar algún tipo de indicio de contenido intestinal, por ejemplo bilis, ¿sí?, o microfibras, fibra intestinal, entonces fibra vegetal mejor dicho, que nos indicaría lesiones orgánicas. Entonces si está positivo, pues el paciente debe entrar a operarse. El lavado peritoneal diagnóstico tiene solo una contraindicación y es la laparoscopía exploradora. Es decir, si el paciente va a ingresar a quirófano, ¿sí?, pues no es necesario hacer lavado peritoneal diagnóstico, es suficiente ingresar, ¿sí?, la cirugía. Indicaciones basadas en estudios radiológicos. Bien, ya les he indicado, si es necesario pedir otro tipo de estudios, pues se los puede realizar. Ya hemos indicado sobre el aire diafragmático, podemos ver lesiones vesicales, lesiones uretrales, un contraste retrógrado, presencia de aire perizoas o aire perirenal en las lesiones de la segunda porción del duodeno durante los procedimientos de NARCP, por ejemplo, o traumas, ¿no?, por el arma de fuego, arma blanca. Debemos evaluar, habíamos indicado, las lesiones en las fracturas, en la pelvis, identificándonos algún tipo de fractura. Desde traumatología lo van a ver, las lesiones de clasificación TILES, en las cuales hay tipo A, tipo B, tipo C, que siendo el tipo C por tener grandes lesiones son las que pueden causar sangrados masivos en el retroperitoneo. Eso es importante. Los sangrados que va a derivar de una fractura pélvica no se van a encontrar en la cavidad abdominal, se van a encontrar en la cavidad retroperitoneal, y al encontrarse en la cavidad retroperitoneal no da signos abdominales peritoneales, no da irritación peritoneal. El paciente está con franco shock hipovolémico, ecografía negativa, lavado peritoneal negativo, por estar inestable no se lo puede llevar a una tomografía, entonces se debe actuar rápido. Todo paciente con fractura pélvica tiene hematoma retroperitoneal hasta que no se demuestre lo contrario. Esto en el paciente con shock hipovolémico. Se debe explorar al paciente. Bien, entonces, como resumen, el trauma abdominal, ¿no?, un resumen básico, pues el trauma abdominal cerrado se caracteriza porque no existe el paso de un objeto, o no hay solución de continuidad que afecte el peritoneo parietal. El trauma penetrante, pues sí, penetra el peritoneo parietal. ¿Bien? El manejo va a depender si es que el paciente está estable o inestable, pero generalmente se establece signos vitales, optimiza la oxigenación, perfusión tisular, delinear el mecanismo de lesión, examen físico inicial debe ser meticuloso y repetido. Muchas veces lo evalúan un minuto y dicen que ya lo han evaluado, no, muchas veces hay que repetir hasta cada 10 minutos, porque los pacientes que son jóvenes tienen una gran reserva funcional, pueden estar muy bien y de repente tener un debacle. Selecciona maniobras diagnósticas necesarias. Recuerden que esta palpación o compresión bilateral de las espinas ilíacas la debe hacer solo una vez y con
¿no? El profesional adecuado. Y se debe de ser rápido, ¿no? La exploración debe ser las rápidas. Las lesiones vasculares retroperitoneales siempre se deben pensar con las lesiones como por ejemplo la fractura de pelvis, también lesiones en el recto por lesiones en el glúteo. Recuerden que el 20% de los pacientes que tienen lesión penetrante a nivel de glúteo o lesión plasma blanca a nivel de glúteo podrían tener lesión del recto, que es importante descartar con un tacto rectal. Se debe hacer un pronto reconocimiento porque del paciente estable o inestable. ¿Por qué? Porque si hay necesidad de intervención, pues movilizar a profesionales necesarios. Recuerden que como médicos generales, ustedes en la emergencia deben identificar la gravedad del cuadro y el manejo en cuestión de minutos. Básicamente un paciente que ingresa a la sala de emergencias en 10 minutos o 15 deberíamos determinar posibles cuadros, determinar si son cuadros agudos mortales y su manejo. No se puede esperar estudios de laboratorio, eso en el paciente estable, pero el paciente inestable se determinará si entra o no entra a cirugía, ¿no? Así solo de